lucharán a 2 de 3 caídas por la democracia sin límite de tiempo. ¿Podremos tener un diálogo civilizado o acabaremos a los chingadazos? Nada de esto y más en tu nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! En Spotify también. Chingón, va. Bienvenidos, bandita. Perdón, nos agarraron acá en la pendeja tratando de resolver algunas cuestiones técnicas. Bienvenidos. Sean todos, todas y todes bienvenidos, querido público inteligente y conocedor, una vez más a su nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana, muchas gracias por su participación en todas nuestras redes sociales, gracias por toda su interacción también con nosotros, hemos recibido muchísimos comentarios y muchas gracias por hacer que esto vaya creciendo a cada día más y más. Pulgares arriba, ayúdenos con el algoritmo para que se active y nos puedan escuchar más personas. Así es, mi hermano. Entonces, como les iba diciendo, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de este podcast que estamos haciendo con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sintonizarnos. Pero bueno, como cada semana yo me presento, carnal. Yo soy el fantasma del pasado, presente y futuro del fraude electoral en la historia del país mexicano. Muy buenas tardes, queridas damas y caballeros. Como cada semana nos acompaña, tengo el honor de presentar a un personajazo que todos ustedes han venido aprendiendo a odiar o a amar de una u otra forma, muy polémico, pero parte ya fundamental de su podcast favorito. Él es, como cada semana, el muy buen chulo de Santa Mónica, Pepe Combativo. Bienvenido, carnal, ¿cómo has estado? Muchas gracias, mi carnal, encantado de la vida, como cada 8 días, comprometidos con la mamada, y pues vamos a hacer un súper episodio. Encantado de la vida, como cada 8 días. Infinitamente agradecido también por los comentarios, los views, toda la gente que sobre todo aprecia nuestro trabajo, y pues muchas gracias y vamos a hacer un súper episodio. Exactamente, va a ser un súper episodio una vez más, querido público inteligente y conocedor, porque otra vez hemos estado bien afortunados, mi hermano. Hemos tenido bastantes invitados últimamente y una vez más nos vestimos de manteles largos para recibir a un invitadazo esta semana, carnal, porque como habrán deducido por mi introducción y por el nombre de esta semana, vamos a hacer Part 2, carnal. Segunda parte de lo que todo el mundo está hablando ahorita. Ya es oficial, ya hay declaraciones. Queda por ahí también un cliffhanger que vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a volver a hablar de los candidatos presidenciales, ahora sí ya oficiales, ¿no? Y de lo que pensamos y analizarlos un poquito. Y para eso tenemos el placer de contar con la presencia de Rodrigo Almazán López. Él es asesor político del concejal de la alcaldía de Álvaro Obregón por Morena, Ángel Tamariz Sánchez. Bienvenido, carnal, ¿cómo estás? Y también cabe mencionar que es compañero de batallas del buen chulo de Santa Mónica. Se conocen desde hace muchos años, así que creo que también va a desenterrar un poquito de los huesos y la basura del... No, es cierto. No, hombre, estás, carnal? Pues bienvenido. Perdóname. Es correcto. Hermano. Muchas gracias por la invitación. Conozco a Pepe desde hace unos 21, 22 años. Amigo de la universidad, de la misma carrera, Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. Y además compañero de muchos viajes. ¿Cómo le haces para aguantarlo, cabrón? ¿Cómo le has hecho para...? Le quiere mucho. Debates, de pláticas. Rodrigo, una gente profundamente política, de toda la vida, de cuna política, de alma política, y pues por eso siempre hay cierta empatía, ¿no? Por los gustos, hay buena conexión. Y estábamos haciendo cuentas en el backstage, 20 y tantos años, ingresamos a la carrera en el 2001, en octubre de 2001. Ah, sí estás cabrón, se deberían de poner un monumento. Prácticamente en octubre de 2023, 22 años ya de amistad, de trayectoria. Ya estamos en el 4º piso. Cabrón. 4º piso. No, pues qué chingón, carnal. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros tenerte hoy aquí en nuestro programa. Y pues vamos a darle de lleno, carnal. Como lo dije, vamos a hablar de los candidatos presidenciales oficiales de toda la gama de la que hay. Y me parecía correcto, la vez pasada empezamos a analizarlos
uno por uno, a nuestros propios pronósticos habíamos puesto a Xóchitl en cuarto lugar, ¿no? Por algunos factores considerando a Marcelo, que Marcelo entraría por MC, pero hoy ya se decanta Marcelo por sí. un proyecto propio, ¿no? Que también eso va a ser importante analizarlo. El tema de Marcelo, que porque ya él finalmente no va a ser candidato, ¿no? Va a intentar hacer un partido, pero no ir por candidatura, ¿o cómo quedó ahí? No, lo que anunció es de que impugna ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es el órgano a lo interno de nuestro partido que se encarga de resolver los conflictos internos. Y a él está solicitando que prácticamente se vuelva a llevar a cabo todo el proceso. Uh-huh. Y es curioso porque al mismo tiempo sentencia de que si no se le da una resolución favorable a su persona, o sea que se anule todo el proceso y se haga nuevamente las encuestas, pues él ya no va a tener cabida en Morena. Sí. Y entonces sería la opción de fundar un movimiento progresista, que de hecho así lo llamaría, ¿no? Ya hasta tiene nombre, digo, porque no creo que suceda que se eche para atrás la elección, y mucho menos, ¿no? No, de hecho yo hoy estaba viendo las noticias y ya varios personajes del partido han declarado que eso no va a pasar. No creo que incluido el presidente ya ha dicho que... La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene que resolver. Es su derecho político constitucional que tiene Marcelo Ebrard como para buscar echar abajo esto, pero... Estatutario, ¿no? Pues el proceso está respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional, está respaldado por el Consejo Nacional, pero lo más importante, está respaldado por las bases del partido y el pueblo en general. Uh-huh. 12,500 encuestas. No es una muestra pequeña. Y hasta la que él propuso. Y además él lo firmó y estuvo de acuerdo con el procedimiento. Sus representantes, contrario a lo que ha manifestado, estuvieron presentes en todo el proceso. Se vio muy... ¿no te parece que fue hasta un poquito chamaqueado, Marcelo? Porque te voy a decir por qué. Lo citó el presidente. ¿Te acuerdas que hubo la famosa reunión aquí en el Centro Histórico, cerca de Palacio Nacional, en donde el presidente les hizo la propuesta y todos la aceptaron? Pero, por ejemplo, no incluía puntos en donde Marcelo pudo haber recuperado terreno como un debate, pero por eso digo que se vio un poco inexperto ahí al momento de negociar. O por ejemplo también incluía, les pidió el presidente, que no se presentaran a dar entrevistas con los medios opositores, y Marcelo lo aceptó, y si lo aceptó se chingó. Ahí, y sin embargo lo hizo. ¿Lo hizo? Fue con López Dóriga, fue con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Fue con todos ellos. Yo creo que bueno, eso debió ponerlo ese día en la mesa. Me parece más bien que Marcelo no es inexperto, no es una persona chamaqueada. Él hizo su cálculo. Él sabía que tenía una posibilidad de ganar. Consideró que la apertura en los medios, junto con la posibilidad de que al ser una encuesta abierta, podría participar gente lo mismo que esté con Morena, con el PT, con el Verde, pero también con el PAN, con el PAN, con el PRI, con el PRD, y él esperaba que parte de esos votos iban a orientaran para que él fuera el candidato, y entonces así tuvieran la posibilidad de tener un candidato de Morena más light. Más centralista. Uh-huh. ¿Tú crees que Marcelo es centrista o es genuinamente un izquierdista? ¿Tú cómo lo ves? Cercano al movimiento. Sí. ¿Tú que lo integras? Su historia. Exactamente, tú que lo integras. Porque, su partido. Porque desde afuera parece de izquierda, pero tienes razón. Como permea una imagen que podría tocar varios puntos de la sociedad, no solo la bueno, a mí me parece izquierda, un hombre progresista. Sí. En materia de derechos sociales. Me parece un hombre de centro en materia de economía. Políticas públicas, esta parte. No, en políticas públicas puede entrar dentro de los derechos sociales.
Incluso su gobierno de la Ciudad de México tuvo elementos que contribuyeron en esa misma perspectiva, pero en la materia económica él siempre ha estado a favor de la participación del libre mercado, o un ejemplo. Pero recordemos, de incluso cuando declinó por Andrés Manuel en el 2002, que por cierto fue muy importante, porque recuerden que esa elección estuvo muy competida, cuando compite y después declina y solicita a los miembros de su partido que apoyaran a Andrés Manuel. ¿Su partido cómo se llamaba? El Centro Democrático. Ya, ¿eso responde la pregunta? Sí. Sí, claro, Centro Democrático. Okay, sí, claro. Claro, bueno, pero Marcelo yo lo veo muy cambiado de 2000 o de las épocas cuando era precisamente consejero cercano, muy cercano de Manuel Camacho, en donde daba la impresión de ser un chico como hasta medio prepotente, más parecido a Ricky Canallín. ¿Sí me explicó? Marcelo sí ha venido, o sea, obviamente en aquel momento tenía 30 años, hoy es por ahí, no sé, en sus 30s, hoy es un hombre pasado los 50s, y sí ha mostrado una evolución, se ve un hombre mucho más sencillo, por supuesto experimentado, mucho más serio que en aquel momento en donde sí podría lo digo porque todo el mundo vamos cambiando, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, ¿no? Es un buen apunte lo que dice él, el partido del Centro Democrático, ¿no? Él ya desde... Y creo que tienes razón, él sí tiene, por lo menos uno que no es experto político desde afuera, sí lo ves como tiene una pil. Pareciera que para todo tipo de la población mexicana, ¿no? Porque tienes toda la razón. Está tan apegado a la imagen de Morena. Yo, por ejemplo, también, sin ser analista político, lo recuerdo a él como siempre del lado del presidente. Hasta me acuerdo desde cuando yo más chico, hace 10, 15 años, siempre yo decía, no, es que seguro él va a ser el siguiente, ¿no? Así lo veía yo tan pegado. Yo creo que hasta la fecha tiene esa imagen de una parte, estigma, ¿no? Pues no es estigma, sino más bien ese beneficio, ¿no? De ser una parte primordial de Morena. Pero a la vez, tienes razón, yo sí lo veo como que tiene esa imagen desde foreño, ese appeal para otros, a lo mejor para otras ideologías políticas, por las conexiones que tiene en el extranjero, por cómo se maneja él mismo, ¿sabes? Lo comentamos en el episodio pasado, por su presencia linaje francés. Hay mucha gente fifí que puede votar porque cuenta, viejo. O sea, hay mucha gente que vota en función de clasismos, de rollos, que entonces, a final de cuentas, yo creo que hubiese sido de todos modos, hoy, a como están las cosas más adelante, yo quisiera apuntar que Claudia Sheinbaum la veo ganadísima, ¿no? O sea, totalmente ganada, pero Marcelo yo creo que hubiera ganado todavía con más amplio margen si hubiese sido candidato de Morena, porque tiene esa capacidad de atraer gente de todos los segmentos sociales, ¿no? Sí. Pero bueno, ya está las encuestas demostraron que a lo mejor no tiene la capacidad de atraer a toda la masa que se requiere del movimiento del partido para tener... ¿Marcelo era Ávila Camacho? ¿Y Claudia Mújica? ¿O tú cómo los ves, viejo? Hace poco está discutiendo Claudia J. Mújica. Bueno, son contextos muy distintos en tiempo. Es el mismo espacio, pero en tiempo es muchísimo. Me parece que lo cierto es de que la población en general la tiene a ella más cercana al presidente que el propio Marcelo. Claro, sí. Y en una elección como la que vamos a llevar, lo que necesitas en primer lugar es garantizar el voto duro del partido, pero también el voto duro de los que, sin ser del partido, simpatizan con el movimiento. Son dos. Sí, claro. Es uno y otro que abraza. Hay una diferencia enorme porque Marcelo siempre ha sido un político copular. Me traicionó el inconsciente. Te apuesto que también copula, ¿no? O sea, pero bueno. Pues, un político cupular, Marcelo Fox. Es decir, de élite. Y Claudia no. Claudia viene de la lucha estudiantil. Sí. Y de hecho... pues es una gente muy sencilla. Claramente es una gente muy sencilla. A pesar de también, obviamente es de la comunidad judía, ¿no? Que es presente
que tiene un poder económico presente en el país, ¿no? Y también a lo mejor cierto... Pero ella está aislada un grupo desde hace muchísimo tiempo. Claro, por sus ideales y todo eso, ¿no? Sí. Que Es me más has bien... comentado. Sí, pero además el tema con Claudia es de que, a diferencia de otros compañeras y compañeros, lo que le reconocemos muchos dentro del partido es de que cuando Andrés Manuel tomó la decisión de conformar gobierno legítimo, le estoy hablando posterior al fraude electoral del 2006, ella se mantuvo con él. Ah, claro. Claro. Tú me vas a decir, bueno, pero por ahí también Marcelo, desde la jefatura de gobierno, apoyaba en partes. Vale la pena recordar también varias de las acciones que tomó, entre ellas, en general la población pedía que no se reuniera jamás con Calderón. Y lo hizo durante un tiempo y después se sentó y se acercó con Calderón. No estoy diciendo que se haya rendido a sus pies, tampoco quiero ser injusto, porque no lo fue así. Pero eso la gente, en términos políticos, claro, sí, lo cargas. Y otros decidían irse a la Cámara de Diputados o al Senado o a buscar gobernaturas. Ella no. Ella se mantenía con el presidente. Y la lucha en contra de la privatización del petróleo en el 2008, ahí estaba ella. Sí. Y sí, era más ya fácil fue buscar del gabinete fuero, legítimo, ¿no? Recursos del Estado en el Ejecutivo o en el Legislativo a nivel local, estatal o federal, y ella no, pegadita con el cabecita de algodón. Entonces eso la gente lo percibió. Claro. Lo recordó. Sí, claro. Y la estructura que simpatizamos con ella, nos encargamos también de informarle y recordarle a la gente. Sí, claro, y se demostró en las encuestas, ¿no? Obviamente ese puntaje tan alto que obtuvo es sí, una demostración del... Incluida la encuesta de él. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. También que de alguna manera, no sé, yo siento que la reacción que ha tenido Marcelo es un poco confusa para mí, porque al no tomar una posición, por ejemplo, el día de hoy, a no decir si voy con Movimiento Ciudadano, no sé, desde lejos también lo puedo ver como a lo mejor una actitud un poco infantil, a lo mejor un poco de... Él lo ha dicho también, ¿no? Que él va por todo o nada, ¿no? Entonces, yo creo que también eso puede afectar ahorita un poquito la imagen que pueda tener él siguiendo, y creo que ahí arriesga mucho el perder estaba escuchando, por ejemplo, en la tarde a un noticiero en el que especulaban que a lo mejor le convendría más terminar esto, más bien continuar con el proceso, o sea, pedir que el proceso se rehaga, pero en lugar de tratar de volverse a elegir ya sea con Movimiento Ciudadano o tratar de crear un nuevo partido político, pues quedarse en Morena, porque tiene muchísimo más beneficios como parte integral del movimiento, que por ejemplo le sugerían quedarse en Morena y buscar algún otro tipo de posición, ¿no? Que ahorita va a empezar otro tipo de elecciones, de gobernador, y hay un montón de puestos que se van a tener que empezar a llenar, ¿no? Entonces, en el propio gabinete, el acuerdo dice eso. Se privilegiará la integración del gabinete o coordinar el Senado o la Cámara de Diputados. Yo lo que quiero comentar de esto que bien señalan ustedes es nuestro partido es un partido muy plural. Sí, es un movimiento nacional, no propiamente de izquierda, es más inclusivo, porque incluso lo comento yo aquí, lo he comentado 2 o 3 ocasiones en los episodios pasados, mis tías siendo mormonas practicantes, ¿verdad? Son obradoristas, ¿sí me explico? Sí. Es un movimiento más cristianos, y hay evangélicos, y hay gente que reivindicamos todavía el día de hoy, que de izquierda, pensamos que debería de haber una sociedad que se organizara a partir del materialismo histórico dialéctico, lo que a algunos les espanta del socialismo y su etapa más avanzada del comunismo. Es un movimiento muy plural, muy incluyente, y también quiero señalar esto, a mí que me preocupa, no tanto de que vaya a quitar votos al partido, porque el partido tiene una línea muy clara que va más allá de Morena y se llama obradorismo. O sea, muchos de los que estamos aquí es porque creemos en su proyecto y en su consecuencia política que ha tenido que Andrés Manuel. de una tradición liberal de la Revolución Mexicana, y que vemos en Obrador la continuación de las luchas democráticas, populares de mexicanos. Y nadie sobra tampoco. Yo sí lamentaría que tomara esa decisión. Sí. En esta perspectiva, ¿no? Yo consideraría que sería lo mejor para él, como bien señalabas,
mantenerse aquí, y si él considera que hay errores o que se pueden mejorar algunas cosas dentro de los procesos internos del partido, que contribuya a ese proceso. Porque bien vale la pena. Hay cosas que se pueden mejorar siempre. No hay ni la Constitución. Por eso hay un Congreso de la Unión, en diputados y senadores, que está observando, porque las circunstancias van transformándose con el paso de los años. Entonces, creo que se pueden hacer modificaciones para darle mayor claridad, mayor certeza a todos los procesos internos del partido y sobre todo a nuestro gobierno, porque el hombre es un hombre preparado. Claro, es un gran operador político y ha sido muy eficiente, y por eso el presidente todavía en la mañanera posterior a cuando se dan los resultados hace un llamado, y es lo mismo que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, porque sabemos bien que nadie es indispensable, pero tampoco nadie nos sobra. Sí, claro. Claro, y se tiene que priorizar la unidad. Y aparte, indispensable no es, pero es una gran pieza. O sea, como tú lo mencionas, tiene todos esos atributos, es parte fundamental de la imagen del movimiento. Entonces, pues sí, yo no soy político, pero creo que esa sería una decisión acertada, muy importante, ¿no? Sí. ¿Por qué no terminó en MC? ¿Qué crees que pasó? Digo, no es fácil tú llegar con un equipo tan grande a reclamar posiciones, el liderazgo del partido, porque el candidato, no es sencillo, pero sí, yo creo que además encajaban muy bien, ¿no? Conectaba bien Movimiento Ciudadano, que es justamente algo de centro, progresismo, globalización y demás. Y Marcelo venían, como que decías, yo apostaba a que... Es que los partidos, son, aunque sean más chiquitos, también son plurales. No es lo mismo el gobierno de Nuevo León que el gobierno de Jalisco. Claro. Ni los mesistas de aquí de Ciudad de México. Exactamente. El mercado no tiene nada que ver con Samuel García. Entonces, ¿qué sucede allí? Me parece que una parte tiene que ver con los procesos internos del partido, porque además él va con un equipo de compañeras y compañeros que lo han venido acompañando desde hace bastantes años. Eso por un lado, pero también por el otro hubo una declaración previa de Dante Delgado en el que decía que iban a buscar que tuvieran su propio candidato, porque se habían dado cuenta que ir en alianzas con otros partidos les afectaba. Y tiene razón en esa parte, y por lo mismo podría ser tomado que pues estaban tomando un cuadro de Morena para postulación a la presidencia. Claro. Entonces, Dante ha tratado de vender la tercera de su partido, vía, pero también ante lo que ellos han presentado a la población en general, y me voy a atrever a decirlo de manera respetuosa, pero es que así lo pienso, su oferta política, y hablando de oferta política me refiero a los términos de mercadotecnia. Se han buscado presentar lo mismo con sus jingles, que son muy pegajosos, pero también en una posición política ante la población en general de que pues son los totalmente distintos a los demás partidos. La tercera vía. Entonces, exactamente. Entonces ellos, si quieren seguir construyendo en esa perspectiva, no les ayuda mucho que sea Marcelo. Y yo creo que entre esos dos factores, pero no está cerrada todavía la puerta, ¿eh? Bueno, pero por ejemplo, yo menos veo que les ayude un Chertorivsky. ¿Cuánto tiempo tendría para para posicionarse oficialmente antes de que empiecen las campañas? Según yo, estamos hablando de la tercera semana de noviembre. Ok, o sea que tiene bastante tiempo entonces para decidir esa opción, pero me imagino que le convendría más decidirlo ya, ¿no? Es que tiene que ver, lo voy a revisar, no quiero cometer un error. Tal vez estoy pensando muy en lo local y la Ciudad de México, luego las leyes, pero creo que en el tema de lo federal tal vez sea un poco antes, octubre, pero de todos modos hay tiempo suficiente para que se pudieran definir eso. Lo que pasa es de que también el tema de la candidatura independiente con muy poco tiempo, sin toda la estructura a nivel nacional, porque ese es el tema. Sí. La estructura a nivel nacional la tiene Morena. Sí. Y él, aunque sea quien es, no tan fácilmente hace una estructura para 300 distritos electorales en todo el país, o los 32 estados, ¿no? Bueno, los 31 estados y la Ciudad de México. Sí, pues sí. Te digo, yo creo que está muy interesante cómo ha quedado el asunto, ¿no? Porque de cualquier manera,
el tete a tete entre él y Claudia creo que es lo más interesante para mí en este caso de toda esta contienda política, ¿no? Y sí, todas esas cualidades que ya hablamos de Marcelo, yo se las veo y creo que también un amplio sector de la población se las ve. Entonces eso hace para mí la contienda muy interesante. Pero también por el otro lado, Claudia, yo la vi hoy en la aceptación, en el discurso de aceptación, para mí se ve fuertísima. Yo no soy obraderista así, ¿no? Yo apoyo la transformación porque he visto que ha hecho cosas buenas y porque confío en el programa, pues. Y porque es un proyecto de izquierda. Confío en el proyecto porque sí, va de la izquierda, tiene mucha convivencia con algunos de los ideales que yo tengo, pero X, ¿no? Pero ella como persona, hoy la vi y te digo, yo la veo súper segura, ¿no? Y aparte de tener toda la estructura de Morena de atrás, también ella como candidata y como figura política también tiene una estructura bien sólida ella, ¿no? Lo comentábamos el episodio pasado. A mí y a él, y creo que a mucha gente nos ha parecido, su manejo de la ciudad nos ha parecido bastante competente con un enfoque de manera un poco hasta científico, ¿no? La manera en que se enfocan en ver cómo solucionar las cosas. Entonces creo que también lo pone muy, 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 muy interesante la contienda. Pero sí creo que de entrada yo podría decir que Claudia tiene una gran ventaja en este momento sobre Marcelo, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo ves? No, ya Marcelo está fuera, ¿no? Sí, yo creo que... A ver, ¿qué es lo que más te preocupa? Él tiene un proyecto. Ajá. Hizo un conjunto de propuestas que no debió haber hecho porque eso incluso lo había mandatado tanto el instituto como el propio partido. Pero... si tú en un momento siempre estás ante esa circunstancia de que si has derrotado en un proceso electoral, lo que tienes que buscar, sobre todo si pierdes un proceso interno, es que tus propuestas, tus ideas sean incorporadas al programa. Uh-huh. Yo creo que eso también, y no he visto que se manifieste. La posición más democrática. Claro, oye, por X razón, no fui favorecido por... el proceso por la gente, pues entonces lo que tú tienes que buscar es de que tus propuestas sean rescatadas por el que sí lo ganó, porque estamos hablando de un proceso interno, no estamos hablando de un proceso contra el frente uh-huh. de la derecha, estamos hablando del proceso interno de la Cuarta Transformación, Morena, Verde y el PT. Entonces lo que tienes que buscar es la inclusión de tus propuestas. Creo que eso es algo que se tendría que ver por parte de él y es la hora en la que no lo vemos, solamente preocupado por el tema de su candidatura, sí, el hombre, no las ideas. Sí, hoy estaba también escuchando mucho que parece que siempre ha sido así él, ¿no? Que en algún momento declaró que él sí iba por todo o nada, ¿no? Que él sí está apostando, uh-huh. Es esta o no hay otra, y en campaña, ¿no? Entonces, lo entiendes. Sí. No puedes decir, no voy a hacerlo así, porque entonces la gente la pones a valorar, bueno, entonces no voy a quedar tan mal con esto o aquello y pues mejor me voy con el otro. Por eso sorprende la hoja de ruta que planteó el día de hoy en el sentido de impugnar la elección, amagar un poco con que si no se repone hago mi movimiento progresista, que sería... algo me da la impresión muy parecido precisamente a Movimiento Ciudadano, un partido de centro uh-huh. progresismo, uh-huh. con toda la agenda tipo el Partido Demócrata, uh-huh. más o menos. Pero me parece que es una ruta totalmente equivocada. No creo que llegue a ningún lado, Marcelo, porque precisamente... una de las grandes diferencias que yo decía es que Marcelo es hombre cupular, de élites, es como para meterse hasta abajo, a la base, a empezar a tejer el partido. Y, yo la verdad lo veo muy difícil. Hay que ver, por ejemplo, su grupo político. Marta Delgado, Malú Micher, o sea, gente... muy inteligente, muy preparada, no tanto de trabajo territorial. Sí, no y lo comparamos, por ejemplo, el equipo de Claudia, y ahí es donde Claudia puede tener mucho mayor conexión, porque, por ejemplo, sus grupos políticos, el grupo político de Claudia, pues es gente mucho más territorial, mucho más de izquierda, mucho más intelectual, universitaria. Posiblemente, por ejemplo, revivan los puros, ¿no? Con Claudia, que estaban un poquito aislados ahí con Andrés Manuel, pero puedan revivir gente como John Ackerman, con... Bueno. ¿Sí me explicó? ¿O tú cómo lo ves? Tú que estás cerca y
¿Puede Claudia... ¿Qué grupos la acompañan? ¿Qué grupo político? ¿Qué figura? Ya en este punto, todos la van a acompañar. Todos. Incluso Sí, claro, ya compañeros filas, que estuvieron apoyando a Marcelo van a alinearse con el acuerdo y el resultado derivado de las encuestas. Con el resultado, se van a alinear. Claro. Porque además tiene que ver con que, a ver, estás aquí por tus ideales y por un proyecto. Y es Claudia por su trayectoria, pero también porque está en Morena. La persona que vaya y intente ir sin el partido del cabecita de algodón, está fuera de la jugada. No, está perdido. No hay. Andrés Manuel va a traspasar generaciones. Sí. Y eso la gente ya lo tiene muy... En esta elección de 2024, lo más determinante va a ser, me parece, a quien Andrés Manuel le levante la mano, que en este caso ya es claramente Claudia Sheinbaum, te da los votos del obradorismo, más el de la estructura del partido, más los de 20 gobernadores. Ahora con todo encuesta abierta a toda la población. Sí. Y hay contundentes resultados, ¿no? También. Sí, fueron 2 dígitos. Si hubieran dicho 2, 3, tal vez hasta el 4, estás en el margen de error estadístico, pero estás hablando de un 12 o un 15%. Sí. O sea, es contundente el resultado, sí. Y, la única forma precisamente que Marcelo tenía para pelear un poco, impugnar o demás, es que hubiera estado muy cerrado y que se hubiese visto una presencia de Marcelo muy llamativa, donde pero no, tampoco, Tampoco has visto movimientos populares en las calles diciendo sí pongan a Marcelo, ¿no? Exactamente. Incluso ahora al cierre, como dices, finalmente todo el mundo se alinea y tú imagínate porque él llegó diciéndole a Dante Delgado que traía 90 diputados, pero pues yo quiero ver. Al final hubiera llegado con 10. No creo que con 90. No va a llegar con esa cantidad. Ahora, si hay un tema ahí ya en análisis más profundo que tendría que ver con que ahorita estamos en la discusión del paquete económico, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y bueno, es una mayoría simple, 251 diputados para que quede aprobado el presupuesto, pero si tú realmente tuvieras 70 diputados o si buscaras negociar con eso, podrías conseguir algo, pero, si haces eso es enfrentarte directo con Andrés Manuel. No, sobre todo Andrés Manuel y en este último año necesita un presupuesto exactamente a la medida para concluir todos los proyectos. Si tú lo frenas ahorita, te vas a convertir ya no en el disidente. No, en un enemigo. En un adversario. Sí, que ya es totalmente, o sea, si de por sí esto ya constituye ciertamente un golpe a la mejor para lo que ya había, la imagen que ya tiene dentro del partido, ya eso ya sería totalmente. Como también lo sería, he escuchado pláticas de que a lo mejor, para mí, yo lo veo desde afuera y para mí también sería lo mismo, de que a lo mejor podría incluso buscar la forma de participar con el frente, ¿no? Hoy estaba viendo las noticias que de hecho ya hubo me estabas comentando, ¿no? Que alguien de su equipo ya de hecho tuvo un acercamiento. Sí, Marta Delgado. Ajá. Desde hace un tiempo ha tenido acercamiento con la gente del frente, pero igual se ve es que es lo mismo que hablábamos. No, ya no lo quieren, lo ven como Chairo. No, lo ven como una cabeza de playa. Recuerda que desde la derecha consideran que ellos van a ganar, o sea, creen que van a ganar. Sí, eso sí, tiene razón. Entonces, ellos dicen, no, si nosotros vamos a ganar con Xóchitl, es una máquina. Sí, yo sé. Yo sé, ¿no? Pero sí, para nosotros. Pero para ellos, hace rato platicaba contigo, ¿no? Antes de iniciar, llegan a un nivel de enajenación que se la creen. Sí, te autoengañas, ¿no? Si te estás viendo tu misma publicidad. Y entonces dicen, llega Marcelo y lo que va a suceder es de que vamos a poner a Obrador en la presidencia con nuestros votos, ¿no? Entonces la puerta está cerradísima. Ahí está todavía peor,
Sí, no va a suceder. Pero bueno, es interesante que haya ese tipo de análisis, ¿no? A mí me habla eso de la posición que tiene Marcelo, de la posición esa de yo voy todo a todo, sí o sí, y yo quiero ser presidente. El hecho de que se abran esas puertas y de que haya gente dentro de su equipo considerándolas y teniendo acercamientos, ya me habla de su posición tan, a lo mejor, radical, el decir yo sí, sí o sí, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor siento que eso también podría afectar un poquito su imagen, también lo estaba yo pensando. Yo espero que quepa la prudencia en él, porque, mira, Obrador ha sido tan inteligente para exhibir en cada una de sus decisiones políticas, ya sea con iniciativas, con decretos, con referéndums, como el juicio a expresidentes o el de la revocación de mandato, para demostrar las contradicciones y las formas políticas de los otros lados, y me preocuparía que Marcelo, en esta circunstancia, terminara sucediéndole lo mismo. No creo, ¿eh? Yo creo que evaluó todas las posibilidades. Obviamente, pues escuchó toda la baraja de opciones. Pero no le veía. Es algo. Sería un suicidio político terminar enemistado. Y realmente donde no vas a ser tan bienvenido, ¿no? Uh-huh. En donde te van a ver siempre como un chairo, con recelo. No sé. Aunque sí se rumoró, ¿no? Sobre todo un día después de que se reveló el ganador de la encuesta, pues obviamente hubo mucha información circulando, se rumoró que estaba muy cerca de Movimiento Ciudadano, muy cerca, que estaba platicando también con el Frente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pero no tiene mucho. Al final lo que anunció es: quiero fundar un movimiento, que tampoco le veo mucho futuro. Yo creo que efectivamente para Marcelo la única opción prácticamente es permanecer en Morena. Sí. O sea, ustedes como que analizan más, porque al final la política tiene es que una ver hasta ruleta, con marco jurídico para que tú puedas, porque dice movimiento, pero movimiento ¿dentro de qué? ¿De Morena o un movimiento que se conforme en un partido político? Porque si es así, porque ahí está la ambigüedad, pero si decide hacerlo como un partido político, tiene que esperar al mes de enero pasada la elección presidencial. O sea que para que él pudiera iniciar todo ese procedimiento, necesita llegar enero del 2025. Ok. Se le pasaría la elección. Él no puede crear un partido político de aquí a la elección del 2024. Uh-huh. Sí, no se puede. O sea, hay cosas que también no pueden entrar en el análisis político serio si no conoces el marco. El marco legislativo. Y él lo conoce, como bien dices. Pero supongo que el proyecto es: empiezo a fundar mi movimiento en el 25, bla, bla, bla. Para competir en el 30. Pero pues sí, pero estamos hablando de 7 años. No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. No le convendría más quedarse dentro del partido y hacer lo mismo, pero desde adentro. Figurar en el Senado, y quedarse con todo el apoyo que tiene tan tremendo en el país. El movimiento, el partido no le convendría más. Porque me parece, a mí les iba a preguntar, pero yo desde afuera no lo alcanzo a ver, pero me parece entonces que realmente no hay ninguna posibilidad para Marcelo si se separa de Morena en cualquier escenario para poder realmente tener un chance de alcanzar la silla presidencial, ¿no? Así es, porque primero necesitas el partido y en segundo, contar con el respaldo hacia el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel. ¿Cómo lo ves en un escenario donde Claudia ya es presidenta? ¿Qué tan cercano es a Claudia? ¿Lo podrían poner en un puesto protagónico o un poquito? ¿Tú cómo lo ves? Depende, a ver, ¿cómo? Siendo que él fuera en su propia ruta, no llamara a votar a Morena. Que se acerque antes de que inicie el proceso electoral. Que recapacite, se quede. Es que lo ha dicho el presidente y lo ha dicho la propia Claudia, en el Consejo Nacional lo mencionó, pues las puertas siguen abiertas. Y el problema es de que el reloj sigue pasando, se va perdiendo el timing político y eso es lo que él tiene que valorar. Claro que podría estar sin problema en el gabinete, en distintos
en distintas carteras. Ya tuvo, se supone, bueno, tú lo conoces cuando estudiamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se supone que hay un mismo nivel, pero si tú ves, bueno, no, sí. El tercero es el de Relaciones Exteriores. Sí, Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores. Pero el primero, Carteras. después del presidente, es Gobernación. Incluso tiene Gobernación poderes de lo que se quedó cuando eliminaron la figura del vicepresidente, pero parte de las funciones y atribuciones fueron trasladadas a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces, claro que podría estar incluso en un espacio de ese tipo. El problema es de que el tiempo pasa y una secretaría ya, que es lo único que le podría faltar en su carrera política previo a buscar una presidencia de la República, sería Gobernación, pero si tú dejas pasar más el tiempo, se van generando más dudas, más incertidumbre, sí, más recelo entre los propios integrantes del partido también, y de sí. la población en general, y entonces la propia gente va a ser la que diga lo que quieras, pero a Gobernación, ¿no? Sí, claro. Claro. Tú, ¿a quiénes ves como que podrían integrar un posible gabinete de Claudia Sheinbaum? No. Cambiándote un poco ya para dejar ya a los perdedores yéndonos a los ganadores. Sí, no, sí, te digo, sí. ¿Tú quiénes ves a lo lejos que digas esta persona es muy, por ejemplo, Harfuch, que es... Es que muy probable que la doctora lo quiera integrar como parte del equipo. De hecho, ya declaró Harfuch de que va a ayudar en el proceso, va a presentar su renuncia al cargo y se va a ir a apoyar a la doctora. ¿No quiere ir Creo por la que jefatura de gobierno, Harfuch? Es que es ambiguo también ahí. Ahorita estamos Ahorita en la está época todo de como las... en el aire, ¿no? Sí, Porque... miren, tiene que ver con que Sí, porque... es un proceso... Miren, es tan importante este proceso que acabamos de vivir al nivel de que si la elección fuera hoy, Claudia ya es la presidenta. Es la presidenta, sí. Yo Sí, diría sí. que Entonces, la va a Estamos, ganar. sí, y Por aparte eso sí estamos por frente eso te a un pregunto momento eso. histórico, ¿no? En muchos frentes, ¿no? En factores, como hemos mencionado ahorita en un ratito, pero también, o sea, es un hecho histórico, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, para empezar, de que México va a tener una presidenta, parece que sí o sí, eso ya va a estar en los libros, ¿no? Y bueno, antes que nada, estamos súper suertudos de poder experimentar eso, ¿no? Pero entonces, yo creo que sí, es no solo eso, ¿no? El hecho de los precedentes que está sentando, ella misma como personaje, se me hace que se lo merece, se me hace que se merece todo ese soporte que tiene, todo el hecho de que haya ganado con tanto y que ha hecho una buena gestión en su gobierno, se me hace que es muy merecido. Entonces, por ende, si los demás son perdedores, pero creo que no es por mérito, déjame refrasearlo, es por mérito propio de ella que se ha ganado ese lugar, ¿no? Entonces gente como yo que no soy obradorista, que no pertenezco al partido y que de entrada lo he dicho en muchos episodios, tengo una desconfianza natural y bien sana hacia cualquier tipo de estructura de poder, hacia el gobierno. Alcanzo a ver que ella tiene, si bien tiene cosas que criticar y tiene fallas, como cualquier ser humano y el movimiento en general tiene fallas y donde le puedas criticar y todo eso, se ve que tiene... Lo comentamos desde la primera vez que platicamos de esto, tienes una integridad que no lo había visto yo hace mucho en muchos políticos. Y lo hablábamos de los tres. En aquel entonces era muy temprano para ver lo que Xóchitl tenía, pero también hasta Xóchitl se la podía ver, ¿no? Que la terna era dentro de los años recientes y la historia pasada, era de las más favorables que yo he visto como ciudadano mexicano. Dije, bueno, esto me da un poquito más de esperanza de ver que las cosas están cambiando un poco. Bueno, hablando de Xóchitl, pues ya se demostró que él lo dijo. Terrible, man. Cuando estábamos dando unos pronósticos, él lo dijo. No, bueno, Xóchitl me parece una candidata fuerte. A mí también me lo parecía. Depende de cómo vaya dándose eso. Depende de qué tanto se alía a quien la está soportando. Y en la última encuesta súper desinflada. Sí, pero... No, pues está desfondando. Tocas un punto bien interesante porque sí tienes razón, pero ellos se demuestran como si ellos están creyendo de verdad que van a ganar, ¿no? La actitud que ella presenta ante los medios, aunque se está desinflando, todos ellos parecen segurísimos de porque que son van mediáticos. a ganar, ¿no? Sí. Son mediáticos. Toda la cultura política, sobre todo del PAN y del PRI, tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Sí, son su espacio. Invertir. Natural, así es. Comprar. Y les ha funcionado a lo largo de distintas etapas de la historia de nuestro país, pero no creo que lleguen a avanzar más. En el caso de Claudia, sus decisiones
sí son, lo decías hace rato, las de una científica. Algunos le critican de que no sonríe mucho. Es que creo que ese ha sido uno de los grandes problemas. Incluso hay analistas políticos que recomiendan, tú sonríe y menea tu mano. No, la gente ya no está para esas cosas. Lo que quieres es una persona respetuosa, seria, que esté atendiendo, responsable y lo suficientemente capaz para resolver un conjunto de problemas heredados desde hace décadas. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho, incluso con un rasgo que tiene que ver con nuestro rango etario. O sea, los de esta mesa somos cuarentones. Sí. Entonces ya nos tocó nacer el neoliberalismo, nos tocó formarnos en la educación pública, en sector preparatoria, universidad. Nos tocó la huelga del 99, nos tocaron los movimientos insurgentes zapatistas y un conjunto de luchas que nos fueron moldeando nuestra perspectiva de la realidad. Sí. Y eso creo que encaja muy bien nuestra generación con la forma política de Claudia Sheinbaum. Sí. Yo por eso ahí me siento muy bien representado. Sí, claro. ¿Ella qué edad tiene, más o menos? 60 y... Ay, ¿en serio? ¿60? Sí. Se ve muy joven. Se ve muchísimo más joven, 67. Bien. Sí, se ve muchísimo más joven. Sí, y a pesar de a lo mejor no tener como lo mencionas, a lo mejor no tiene el ángel que tiene Marcelo, porque ahí sí, si me lo preguntas a mí, Marcelo tiene muchísimo más carisma y ángel y se sabe mover más en las redes sociales. Tiene mayores habilidades sociales. Exactamente, sí que ella, pero al final del día tienes razón, pues eso no aparte de que no influye en la capacidad de gobernar un país y de seguir con la continuidad de un movimiento, no tendría por qué ser motivo de juicio hacia ella, ¿no? Pero sin embargo lo es, porque también me parece a mí que lo platicamos el episodio pasado. Hay dos maneras de hacer política ahora, ¿no? Los nuevos medios que también creo que van a cambiar un poquito la forma en la que se hace. Y creo que de ahí Marcelo tiene una gran ventaja, ¿no? Porque también la forma de llegar... Humanizar un poco, ¿no? Exactamente. No, pero sí. yo creo que ya Marcelo está fuera. En todas Sí. ya yo creo que ya deberíamos sacarlo un poquito de la mesa. Porque quería empezar con su derrota porque era un personaje que sí podría inclinar la balanza. O sea, cualquier cosa que hiciera Marcelo, permanecer en Morena... le da cierta competitividad, vida a Xóchitl Gálvez, por ejemplo, porque hace una elección de dos. Sí. Que hubiese sido, si Marcelo hubiese logrado colocarse en Movimiento Ciudadano, la hubiera hecho de 3, pero yo en mi análisis veía que caía más Xóchitl Gálvez. O sea, es decir, incluso la elección hubiera sido entre Claudia y Marcelo. Habría que ver qué intereses tipo Claudio X González. Cuando me preguntabas hace rato, fue solamente un tema de que traía un montón de gente que tenía que acomodar dentro de MC y los propios intereses de MC y la declarativa y su análisis de mercadotecnia política de pues no podemos agarrar un candidato que viene de otro partido, nos quemamos. Y la resistencia de también, los cuadros, ¿no? Pero, claro, sí. Liderazgo. Pero también, recuerden que el tema de este proceso tiene que ver con intereses económicos nacionales e internacionales. Sí, absolutamente. Entonces, uno de los nacionales es Claudio X González. Y claro que ellos no son tontos, hacen análisis cuantitativo, tienen sus encuestas, dicen, a ver, ¿cuál es el perfil de los votantes de Marcelo? ¿Cuál es el perfil de los votantes de Xóchitl? ¿Solamente son los que odian a Andrés Manuel o también los que quieren libre mercado? ¿Y cuántos podría ganar entonces Marcelo? Si se va a la candidatura de Marcelo dentro de Movimiento Ciudadano, termina afectando a Xóchitl Gálvez. O sea, no dudes, porque así juegan. Le hubiera robado más votos a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum. Pues parece que a lo Además, mejor... con ese escenario... Sí. Se desfondaba Xóchitl Gálvez. Yo creo que sí hubiera hasta cuarto, porque habría hasta Verástegui le hubiera robado votos Verástegui. Operaron los Kleenex y demás productos de higiene. Entonces sí parece ser que bueno, si Marcelo no tiene ninguna oportunidad, pues ya ni hablar de los demás, ¿no? Porque a riesgo de sonar igual de ¿cómo se llama la palabra? Delusional en inglés, se me va el pedo en español en un segundo, porque viví 5 años allá, la vida cultural, pero a riesgo de sonar loco como ellos, como el frente de decir, es que ya ganamos, porque digo, yo no soy obradorista, pero también estoy del lado de que digo, sí, ya Claudia ganó, lo puedo ver. Si las elecciones fueran mañana,
Claudia ganaría, y creo que tiene lo suficiente como para asegurarlo, ¿no? Que desde este momento. A riesgo de sonar así. No, sí te entiendo. A riesgo de sonar así, sí pareciera que los demás en verdad no tienen ninguna oportunidad, ¿no? Bueno, ahora, ya sería como una parte elección de Morena, ¿tú ves alguna posibilidad o algún rasgo que pudieras decir, Xóchitl, o en este caso Verástegui, tienen algún chance de por ahí clavarse y poner la contienda más pareja, o de plano sí? Yo los veo muy perdidos, pero... Aquí habría nada más que decir algo antes de que rapidísimo. La elección ya queda de 3, ¿no? Los candidatos van a ser entonces por Morena, PT Verde, Claudia, por el Frente Opositor PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez, Verástegui. Faltaría el de Movimiento Ciudadano. Claro. Sí, que por ahí escuché rumores de que tal vez podría ser Samuel Incluso García. Hay algunos partidos políticos. No lo creo que sea a favor. Que no recuerden en este momento que tuvieron registro y seguramente buscarán alianzas con... no, espérame, creo que en esta tienen que ir solos. Sí, tienen que ir solos. Pero bueno, lo que yo quería comentar, no podemos, tienes razón, caer en autocomplacencia de que ya todo está dicho. Sí, entiendo. Pero ¿por qué creo que no va a ser tan sencillo que se mueva ese pronóstico? Porque además, sí, la encuesta es al día de hoy y la encuesta que salga en 15 días nos va a dar y se van a mover los porcentajes. Nunca está todo dicho en materia político-electoral, sobre todo cuando falta casi un año, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, abril, mayo, junio, 9 meses. Sí pueden haber movimientos, pero es que creo yo que la base social generada por una política pública de desarrollo social en los programas del bienestar para campesinos, para los jóvenes estudiantes, los que no pueden estudiar ni trabajar, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, las personas con discapacidad y la joya de la corona, que es el derecho ya, porque ya no es un programa, sino un derecho constitucional de la pensión para adultos mayores, te genera una base social de gente que jamás había recibido nada o lo recibía a cuentagotas y por primera vez están viendo que el dinero del Estado mexicano les está llegando a sus... además... Esta es una parte, pero agárrate. ¿No? O sea, lo que ya empezamos a ver con el tren Maya, el tren transísmico. Sí, las obras están generando una derrama de inversión extranjera directa. Sí, y entonces las obras de los megaproyectos del presidente López Obrador están generando una derrama de inversión extranjera y nacional directa sobresaliente, ¿no? De inversión privada, más lo que significan las grandes obras públicas. Ves, por ejemplo, todo el corredor del Istmo, cuántos parques industriales están proyectados para atraer, pues por lo menos ya se está apuntando ahí el sector automotriz, se está planeando, también se está invitando a áreas de semiconductores, una inversión muy sobresaliente que además se acomodó muy bien con el fenómeno de la relocalización productiva mundial que causó en primera instancia la guerra comercial de Trump y después la pandemia, que no gustó en Occidente que China partiera el queso en la cuestión de los suministros. ¿Te acuerdas que las cadenas productivas se vieron muy afectadas? Entonces, este fenómeno que le llaman nearshoring está causando que se complementen muy bien estos proyectos, como el del transísmico. La refinería a mí me parece que cuando empiece a funcionar y esté a su máxima productividad, debe de causar también un muy buen efecto económico porque va a ayudar mucho a la balanza comercial, a fortalecer el peso. Porque lo que más importa a México todos los días es energéticos. O sea, la refinería tiene el objetivo precisamente de dejar de importar gasolinas, lo cual no son 2 pesos. O sea, estamos hablando de millones y millones de litros diarios de gasolina. Y bueno, por supuesto, la fiebre inmobiliaria que ha causado el Tren Maya en la Riviera, en la península de Yucatán,
que también llama mucho la atención porque está entrando muchísimo dinero a esa región para la inversión en proyectos, en desarrollos de todo tipo, turísticos, inmobiliarios. Entonces, los grandes proyectos y los programas sociales que son muy sobresalientes, que también hay que decir, por ejemplo, que han estimulado, conozco muy bien el asunto del Sembrando Vida en el ejido donde es un programa muy la exitoso, fortuna ¿no? de ser ejidatario. Muy exitoso el programa porque causó dos efectos de los cuales se hablan muy poco, más allá de la siembra de árboles y que se les paga. La circulación del dinero en comunidades de menos de 1,000 habitantes, en donde 300 o 400 adultos están inscritos y les llega cada mes 5,000, 5,500, 5,200 pesos. Si lo multiplicas por 300 en un pueblo, pues te crea un círculo económico muy sano para una comunidad. ¿Por qué? Porque vende el de la tiendita, porque empiezan a desarrollar algunos proyectos personales, circular, ¿no? Invierten algunos, se hace una economía circular. Entonces, los programas sociales pues han causado mucho impacto. Entonces, a la luz más... y están causando incluso lo que están ya denominando el Mexican Moment, ¿no? Que acaba de hablar la revista Time y que incluso el Fondo Monetario Internacional ajustó su crecimiento de México, lo traían al 2.5 en 2023, al 3.3, y podríamos llegar ya en 2024 a un porcentaje por allá, más allá del 4, lo cual es ser... Todo ese elemento económico, el andamiaje de los programas sociales, el Mexican Moment, del cual ya se está hablando en todo el mundo, en el mundo de las inversiones, de la industria, bueno, pues le da a Claudia también una posición pues prácticamente imposible, ¿no? Decíamos que imposible de ser derrotada. Decíamos que hay por parte de la oposición un autoengaño. Yo los veo porque además no sé si no se ven en un espejo. El equipo que ha conformado Xóchitl son puros zampones. Sí. La mercadotecnia, que invierten muchísimo y es su parte fuerte, invertir en publicidad, en comprar y controlar medios y demás. Bueno, pues ya nada más la propia Xóchitl, eso de hacerse la mujer X, la señora X, que ella solita, campaña, ¿no? Pues sí. Claudio X, que alguien le diga que Claudio X González es una persona que no tiene una buena... Sí, no, incluso mira, por ejemplo, para alguien como yo, que no soy tan conocedor de las personas que están detrás, de los nombres en específico y que ha hecho la carrera, que el otro día me expusiste a algunos, incluso para gentes como yo que no somos así de expertos, ya de entrada de saber que es el PRIAN, que es el Frente, o sea, ya es un estigma, una mancha enorme que cualquiera que haya sido, o sea, Xóchitl, creo que fue, lo comentábamos en el episodio pasado, nos pareció que Xóchitl fue un acierto porque fue como una bola curva con un perfil totalmente diferente al que a lo mejor los partidos manejan, medio progresista, con una imagen con bastante carisma y no todo eso. Pero yo lo decía desde el episodio pasado, para una gente como yo, pues es imposible negar eso, ¿no? Es imposible no ver quién está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, pues no sé qué tanto permea la sociedad y no sé qué tanto tenga que ver con ese autoengaño que tiene esa gente. ¿No? O sea, no sé no estoy tan seguro del por qué ese fenómeno, porque lo he visto en gentes que ni siquiera son prianistas de corazón. Entiendo el por qué a gente dura del prianismo se quiere aferrar a eso, pues obviamente quieren conservar el privilegio que han amasado durante todos esos años de historia en el país, ¿no? A través de actos de corrupción y todo lo que han hecho. Entiendo por qué, pero lo que no entiendo es a gente que realmente nada más odia a López Obrador, que no se pueden dar cuenta de que, ok, a lo mejor no te cae bien el proyecto, a lo mejor no te cae bien Obrador, porque muchas de esas gentes ni siquiera es el proyecto, ni siquiera es la transformación, es él personalmente, ¿no? Y se me hace muy curioso que por ahí haya mucha gente que de ahí está afiliándose a Xóchitl. Sí, es López, ¿no? Sí, exacto. Porque es López. Sí, pero, o sea, sí, te digo, ahí es un punto en el que yo... Cuando además ella está planteando
el mismo proyecto de López Obrador. Es decir, es decir, voy a mantener los programas sociales, voy a impulsar la agenda progresista. Sí. Bueno, pues me estás hablando casi de lo mismo. Están desfundados. Voy a reforzar Pemex, voy a hacer... ¿Tú cómo pero ves es importante decir dos cosas, ¿no? ¿Cómo ves a Xóchitl. Pueden agarrar algunas banderas discursivas porque no les representa tantas, o tal vez ni siquiera les representa afectaciones a sus intereses económicos, sino oportunidades de hacer negocios, curiosamente. Pero yo lo que quisiera abordar al respecto de este tema de Xóchitl es, en algún momento, algunos, incluido un servidor, se enojó. Uh-huh. Porque decía, ¿por qué la inflas? ¿Por qué le niegas el acceso a Palacio Nacional? Uh-huh. ¿No? Cuestiones de ese tipo. Yo también me molesté mucho cuando empezó a hablar de ella todos los días. Y voy a sacarlas. Pero ¿sabes qué? El viejo, ay Dios, el viejo es un estratego. Sí, es un genio. Yo no sé hasta qué punto y parte de su valoración haya sido eso. Inflarla para obligarlos a competir. ¿En qué sentido? Acelerar sus procesos internos. Primero criticaban que nos estábamos adelantando. Uh-huh. Y cuando ya estábamos adelantándonos, dicen, no, nosotros también nos vamos a adelantar y vamos a hacer nuestro proceso. Y a la hora de la hora no hicieron su proceso como habían acordado, los fueron bajando para dejar sola a Xóchitl. Y de repente el presidente y el partido empiezan a soltar, pues, de dónde viene Xóchitl y sus intereses económicos y lo de las gelatinas. Supo responder, es hábil mediáticamente esta mujer, sí, pero es golpeable muy fácilmente, sí, políticamente. Sí. ¿Hasta qué punto no fue el propio cabecita de algodón, como con el tema del juicio a expresidentes, de revocación de mandato, de reforma eléctrica, de reforma petrolera, de reforma fiscal hacendaria, etcétera, 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 que les manda el anzuelo, muerden? Y ahora ya tienen una candidata que la van a tener que sostener. Sí, la verdad, es muy golpeable políticamente. ¿Hasta qué punto no lo hizo así planeado el cabecita de algodón? Es que a Xóchitl no le convenía tener los reflectores encima porque es una mujer muy golpeable en todos los frentes, comenzando por cómo habla y las cosas que habla. Bueno, no cómo habla, por las cosas que habla. Si sabes decir, bueno, en Oaxaca Tesla... No, porque no hay capital humano. En Chiapas no inviertan porque la gente no tiene cultura de trabajar más de 8 horas. Sí, bueno, se ha dicho muchas burradas, pero... bueno, pues es que... Y ahí es donde te vuelves a nivel mediático súper golpeable. Sí, te agarran, como piñata. Y luego ya si te pones a hacer un análisis más minucioso, de más su exacto... riqueza. De su riqueza, del equipo político que está conformando, que mete Alito con Claudio, y que Javier Lozano, y Cabeza de Vaca, y Silvano, y Gurría. Bueno, entonces tú ve el tipo de personas que están... Son personas todas que han integrado una élite antimexicana, que ha operado en contra de los intereses nacionales. Es decir, claramente... Por Lozano, tú lo ves muy bien en el tema de la extinción de Gurría, Fobaproa, Silvano Latinus, Roberto Madrazo Roberto Madrazo, ¿no? Es corrupta, es farmacéutico, ¿no? Resultó ser farmacéutico, ¿no? Entonces, ya haces un análisis minucioso de Xóchitl Gálvez y pues es súper golpeable. Yo, la verdad, hoy, a un año, no le veo ninguna posibilidad a Xóchitl Gálvez, más allá de que sea alguien que a mí me desagrada, y lo digo claramente, a mí me parece una figura muy desafortunada ya en este momento de la carrera presidencial, muy pegable, pero además no le veo ninguna posibilidad. Aún sea una elección cerrada, yo creo que Claudia la va a barrer, O sea, porque hay que sumar a todo el capital político que ha construido Andrés Manuel durante toda una trayectoria, su gestión como presidente de los programas sociales, obviamente la estructura del partido, político, económica estable, relaciones exteriores, el milagro, el Mexican Moment, la tasa de desempleo más baja
de los últimos 50 o 60 años. Sí. O sea, realmente no veo cómo los 23 gobernadores de Sí, Morena, o sea, desde que ha habido un progreso en el país, cómo creo que es va a innegable, pelear? ¿no? Y es probable. Bueno, la eficiencia de los programas Sí, sociales sí. es evidencia, ya han salido resultados de cómo han ayudado y facilitado el encoger la brecha de la desigualdad en el país y en disminuir la gente pobre. Ya hablamos de El derruir mitos. La derrama de salario. Salario. Sí, o sea, el no salario. voy a subir el salario porque se va toda la economía al Sí, traste. porque... Sí, exacto. Sí, ¿Cuántas veces lo subió? Sobre todo en los primeros años. El primer aumento fue Ya histórico, ¿no? Como 100%. Sí. 100% en el sexenio. Se arrancó en 80 y tantos pesos. Hoy está a 360 360 el salario. Entonces, 190. Y la zona fronteriza, bueno, siempre ha sido así, que es ligeramente más alto. Pues eso ayuda a derruir mitos que toda la vida nos dijeron que eran imposibles. Sí, que el salario también del decir, ¿de dónde va a sacar el dinero? Yo todavía me acuerdo en la campaña del 18, es imposible. ¿De dónde va a sacar dinero para todas esas obras y programas sociales? Ahí está. Sí. Y en unos meses, diciembre, y después en el primer trimestre del próximo año, todo eso se va a ir aterrizando y se va a ir aterrizando con sus resultados en pleno proceso electoral. Sí. Creo que es lo que yo quería decir, ¿no? En pleno proceso electoral va a estar casi listo el Tren Maya, vamos a estar arrancando la refinería. Sí, muy inteligente. El IFA ¿no? ya creciendo. Es una estratega, como lo mencionan. Es una estratega. Sí, y creo que sí, es como decía, es innegable el hecho de que sí hay resultados positivos para la nación, ¿no? A lo mejor los alarmistas del lado de la oposición, pues sí, no somos Suiza, ¿no? Pero tampoco somos Venezuela, que era uno de los... Otro de los grandes mitos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que hay resultados que demuestran que la transformación está funcionando, ¿no? Más allá de que sí, también, como todo movimiento político, también tiene mucho que criticársele, ¿no? Y muchas cuestiones que también creo que han generado polémica con justa razón, ¿no? Hay cosas en las que, por ejemplo, asuntos de justicia social y algunos asuntos, por ejemplo, en mi agenda, yo como me apego más a la izquierda del progresismo, sí veo que he descuidado un poquito algunos temas en ese sentido, ¿no? Como te digo, se puede criticar también de esa manera, ¿no? Pero es innegable que hay resultados positivos para con la nación. Ahora, yo veo en Claudia, por eso Claudia a mí abiertamente me gusta tanto, porque veo que va a continuar con esos programas que han dado resultados, con esa misma línea que ha dado un avance al país, pero también con la capacidad suficiente para integrar esos puntos en la agenda que a lo mejor López Obrador por X o Y, a lo mejor porque ya la edad o por humanos de cuarta, quinta generación. Exactamente, sí veo ella. Medio ambiente. Y la veo totalmente porque está comprometida de cierta manera con esa agenda, porque ha demostrado que es parte de su funcionar vida como académica. Exactamente. Y también porque bueno, eso puedo ver que sí, exacto, por su vida académica, por cómo lo ha desempeñado su puesto en el gobierno de la Ciudad de México y todo eso. Y también algo que dijo hoy en su discurso que yo la vi, bueno, o sea, son políticos, ¿no? Al final del día yo tengo una desconfianza por los políticos, lo digo, pero a mí sí la puede ver y sí me convenció la postura que tiene al decir que obviamente va a continuar con la transformación. Obviamente hay puntos inmovibles, pilares de la transformación, pero también, como lo dijo ella, dijo, va a ser la continuidad, pero con un toque personal, con mis visiones. O sea, sí voy a continuar las cosas, pero también, y sí la veo con la suficiente independencia. También es otra cosa que se le criticó mucho, ahí? ¿no? Súper machista eso de que... Es un títere. No, o sea... O ves posibilidades de un maximato. Los mismos que hablan, que es una bandera de izquierda, Ajá. La equidad de género, que luchan supuestamente ahora a la derecha por los derechos de las mujeres, Ajá. que salen a marchar y que roban banderas del feminismo, son los mismos que ahora están diciendo que es un títere. Sí. Oigan, sí. Claudia ha demostrado a lo largo, desde su juventud, que ha tenido la independencia, ha tomado decisiones tan difíciles como el tema. Hay que hablar las cosas de manera abierta. El tema con su excompañero, con Carlos Simax. Con Carlos Simax, sí, cuando... Entonces, oye,
suficiente independencia política ha demostrado, pero también lealtad a un proyecto. Y eso es lo importante, por eso decía hace rato con el tema de Marcelo Ebrard, tú puedes tener tus legítimas aspiraciones y puedes tener un reconocimiento entre la población en tu partido, pero si no antepones tu proyecto al que te comprometiste y tú misma o tú mismo construiste, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Eso, ahorita que es la desconfianza de los políticos, pues es que tal vez deberíamos de partir de eso. ¿Cuál es el proyecto nacional? ¿Cuál es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuál es, para mí, lo que me mantiene aquí en Morena y me hace apoyar a la doctora Claudia? Y si al final me permiten, voy a hacer un comercial por otro tema que será importante para la Ciudad de México. ¿Cómo vas a estar dedicándote a esto con las nuevas generaciones de los que somos cuarentones, los jóvenes de 30 y los de 20, si no vas incorporando esos elementos? Creo que además, y ese es uno de los retos del partido, y ese es el tema del proyecto, ¿cómo vas a hacer para incorporar en tu plataforma política, la que tienes que presentar cuando vas a ser candidato, las agendas de esas poblaciones? Sí, de la población. Cuando uno registra una plataforma de campaña, está obligado a presentar el nivel de alcance y compromiso que has alcanzado al respecto de ella. Y es de ley. Entonces, abramos esa parte del proceso de la conformación de esas plataformas a la población en general. Yo creo que por ahí nos va a dar muchas sorpresas y muy buenas. Yo también, yo lo pienso igual, sí, y creo que es también muy inteligente hacerlo porque es el pulso que está llevando el mundo ahorita, ¿no? Todos esos temas están ahorita al frente en la plática mundial, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque además eso tiene que ver mucho con lo que está sucediendo. Tú tal vez no haces política electoral, pero haces política cuando estás grabando este programa. Sí, así es. Porque quieres dar a conocer tu opinión, quieres poner a debate diversos temas, porque nuestra generación, aunque ya no nos tocó la guerra sucia, sí nos tocó escuchar de tíos, padres o abuelos lo que era la guerra sucia, el silenciar a las personas, el desaparecerlas, las políticas de represión, y lo que a nosotros nos tocó vivir fueron las políticas del engaño, la que bien decía Pepe hace rato. Nos tocó la política de que los comerciales políticos eran iguales que los comerciales que tanto nos gustaban de niños, de Gancitos, Sabritas, etcétera. Puros jingles, puras frases repetitivas, pura gente bonita, pura gente bien. Y nuestra generación es profundamente crítica de estos temas. Y nuestra generación es la que ya está tomando las riendas en la orientación de nuestra nación, y lo va a hacer cuando menos en la próxima par de décadas. Sí. Entonces, este es nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad. Tal vez no vamos a ser los tomadores el día de hoy de todas esas decisiones, pero sí lo seremos en los próximos 10, 20 años. Y esos tomadores de decisiones, no todo es en los partidos políticos. Se requiere gente en el campo, organizando a campesinos, se requiere gente en los sindicatos, organizando a los trabajadores, en las colonias con los sectores populares, los comerciantes de la vía pública. Requieres gente formadora de opinión política, y que sí, debe de haber constantemente, porque hacia eso tiene que avanzar. Ya deja el sistema de partidos. Las sociedades en general, con el análisis y la crítica constante al ejercicio del poder político. Así es. Creo que es una herramienta fundamental, ¿no? Para mantener. Entonces, por ahí para evolucionar, y las instituciones democráticas, el cuestionamiento y el estarla evaluando, viendo corrupción, estar la ciudadanía. Límites de su marco jurídico, contradicciones en sus procesos administrativos y las personalidades también. Un servidor público también se tiene que poner, no la personalidad de la que decíamos ahorita, eso no, su personalidad en el ejercicio del poder político. La forma de... Sí, que vuelvo a repetir, que disco rayado, y no es que le esté yo apoyando directamente a Claudia, pero ha probado, ¿no? Que su personalidad política es eficaz, ha gestionado de una manera muy buena, y te digo, de nuevo, todos tienen cosas que le critiquen. Obviamente hay cosas que criticarle de su gobierno, pero en la generalidad y en el mayor resultado ha probado ser una mujer muy eficaz, una gobernante muy eficiente, y creo que sí, pues no sé qué más podría yo agregar, pero digo, no quiero que suene comercial, pero sí creo que hoy en día es la opción
la mejor opción que tiene el país para no solo continuar con la transformación, sino para continuar para profundizarla, exactamente, para profundizarla. Y pues sí, creo que aparte de todo, también estamos frente, como lo dije hace un momento, estamos frente a un momento histórico, ¿no? El hecho de que de que vamos a tener una mujer presidenta, eso es algo que va a estar en los libros de historia, somos parte de eso. Es un momento muy estelar, ¿eh? Yo creo que sí es muy simbólico para, sobre todo, los movimientos feministas. Claro, es un gran paso para el feminismo, de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y liderazgo. Pues bueno, será un gran triunfo y muy simbólico. Prácticamente eso está muy cantado, ¿no? Porque, bueno, coincidimos yo creo los tres en que Claudia va a arrasar y no hay ninguna posibilidad para ningún otro candidato. Está muy... Decía yo que Andrés Manuel ganó con el 53%. Yo creo que ya sumando todos los elementos que hemos dicho en esta última fase del programa, pues yo creo que Claudia tiene la posibilidad de ganar hasta con el 60%, arrasar, y de conseguir incluso hasta el plan C, o sea, es decir, el famoso plan C del que habla. Para nosotros ese tema es vital porque otro tema, la agenda de reformas constitucionales. Hay algunos de los temas que, si bien no han sido impulsados a la totalidad, y entiendo parte de tus observaciones y críticas hacia el cabecita de algodón, entendiendo que somos de distintas generaciones y a veces eso se refleja en el ejercicio del poder político, pero me parece de que es muy viable también entrar a profundidad con el control del Congreso de la Unión a las 2/3 partes para las reformas constitucionales, sobre todo el Poder Judicial. Sí, que está muy... Entrar también con el tema de los organismos públicos autónomos. Ojo, no planteo que pierdan la autonomía, pero sí que se sujeten a esquemas de supervisión propios, pero también ciudadanos, y que limiten, en muchos de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, a ejercicios presupuestales desbordados, que no obedecen con lo que la gente está pidiendo, que es austeridad. Que los políticos dejen de robar. O los burócratas, como en el caso de los organismos públicos autónomos. Entonces, esa es una parte, y para eso es vital contar con las 2/3 partes, y ese es uno de los verdaderos objetivos, y que sí no tenemos al día de hoy tan seguro. Yo espero que todo lo que platicamos ahorita de obras y proyectos que se van a dar, lo que decimos a finales de este año y el primer trimestre, contribuya a que la gente nos apoye en ese sentido, porque también recuerden esto. Por un lado dicen sí a favor de los derechos progresistas, la comunidad LGBT+, de la agenda de las mujeres, etcétera, pero hablemos del aborto también. Entrémosle a profundidad. A profundidad, exactamente. ¿Qué pañuelo quieres, el verde o el morado? Sí, ¿no? O sea, sí, no es a medias tintas. Sí. ¿Y en cuántos congresos de estados o por acciones de inconstitucionalidad no se han frenado también parte de esos derechos? Sí, absolutamente. Y es el Poder Judicial, que es un poder por el que nadie vota. Ese es otro tema. Tendremos que estarnos planteando un análisis de mayor profundidad del Estado mexicano respecto a por qué se eligen así a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluidos, por cierto, a los directores o a los presidentes de los organismos públicos autónomos. Sí. Porque no son autónomos. ¿Quiénes los nombran? Sí, exactamente. ¿Y cuánto duran en sus gestiones? Puede entrar un presidente y después salir y entrar otro, y el que estaba de presidente de tal organismo público autónomo no cambió. O el integrante de la Suprema Corte de Justicia no cambió. Sí. Porque además los van cambiando por partes. Sí, claro. A mí me parece lo del papelón del Poder Judicial en este sexenio, a mí me parece escandaloso, escandaloso. Hay que ir esa parte. Porque el Poder Judicial, ya en la segunda parte del sexenio, y el Poder Judicial en este sexenio, especialmente en la segunda parte, ha hecho un papelón, o sea, ha actuado como un poder supraconstitucional, es decir, un poder que es capaz
de frenar reformas legislativas al Poder Judicial. Un poder que es capaz de frenar políticas públicas que la Constitución le confiere al presidente López Obrador, como en el caso de los libros de texto, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero o sea, es tan clara la Constitución de que esa es una función del Ejecutivo, que tan indiscutible, que es un terrible atrevimiento de la Suprema Corte meter, porque además, vuelvo a lo mismo, es una falta de respeto a la democracia absoluta, porque a final de cuentas el presidente López Obrador es un presidente electo por el voto popular. Cuando el 53%, la mayoría absoluta, votó por él, votó por su proyecto, votó por el aeropuerto, por la refinería, porque él diseñara, él y su equipo diseñaran los libros de texto. Es decir, para que venga alguien que nadie votó, alguien que puso, por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto en el caso de Norma Piña, a boicotear a través de marañas y maromas constitucionales, legales, la democracia mexicana. En ese sentido, yo sí creo que es una reforma urgente, sobre todo por la forma en que son electos. Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte, hoy día, en general todos, no han tenido una carrera, una trayectoria judicial. Por ejemplo, yo sí creo que son, como es el Poder Judicial, es una institución totalmente y absolutamente técnica, jurídica. Creo que votar a los ministros me parece algo muy polémico que tendría que debatirse, pero sí creo que aunque se voten o no se voten, por ley sí debe de haber una evaluación amplia de todas las sentencias que han llevado como juzgadores y que hayan tenido, por supuesto, una trayectoria dentro del poder, en donde, o sea, no puede ser, por ejemplo, que Eduardo Medina Mora, que terminó huyendo, jamás haya sido, parece que en ningún momento juez, o Margarita Ríos Farjat, que se rumora que hasta la regaña Yasmín Esquivel, y sea tras bambalinas, de que no entiende la nota jurídica en la corte. Margarita Ríos Farjat, que fue asesora de Poncho, que nunca ha litigado, llegue a ser ministra de la Suprema Corte. Es inadmisible, porque ya eres un representante de el presidente en turno que te puso, y me pueden decir es que sí funciona como un contrapeso porque Norma Piña está equilibrando la balanza de poderes al boicotear a López Obrador. No, pero es que esto no es así. Esto no es de boicotear. Esto de los contrapesos que tanto pedía la oposición al presidente López Obrador al inicio del sexenio, pues es un abuso, porque ya hubo una democracia. Es decir, debe de haber contrapesos, sí, los contrapesos salen de los ganadores, pero también debe de haber respeto a la democracia. Es decir, la reforma del Poder Judicial me parece absolutamente, y hay otras que traen agenda y que son muy necesarias para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, la de los diputados plurinominales, a mí me parece que es una reforma, la reforma electoral, y que tiene que ver con los plurinominales, los legisladores plurinominales. Bueno, es también sumamente cuestionable porque lo mismo, es decir, entran al Congreso de la Unión las vacas sagradas, los líderes de los partidos, sin haber sido siquiera votados, y son los que llevan la agenda política, los que negocian. No llegaron con votos. Es increíble. Sí. Es increíble. Pues yo creo que ese es parte también del proceso que tiene que haber. Lo cierto es de que, aunque no hayan pasado, lo que no pudieron evitar fue que mucha gente empezara a investigar, a leer, a informarse respecto a estos temas que antes, ¿cuándo la gente iba a saber quién nombraba a los ministros de la Suprema, o a los consejeros del INE, o a los consejeros del INAI?
del propio ¿Qué era el México. INAI, no? O sea, claro, está mejor tu pregunta, ¿no? ¿Qué era el INAI? Sí. O sea, eso ha permitido que la gente ahora conozca más temas politizados. Es algo que dice constantemente el cabecita de algodón. Tal vez una parte también corresponde a nosotros, más allá del investigar y todo lo que se está haciendo y lo que comentaba hacia dónde tenemos que caminar, también en lo que hace correspondencia a pensar esquemas que permitan un mejor debate de todo este conjunto de problemáticas y de ideas o propuestas de solución. Y mi comercial, antes de que sé que tienen que concluir. Pues ya hay que cerrar, ¿no? Pues sí, hay un tema que también tiene que ver con la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una particularidad, las encuestas están aquí sí, un poco más cerradas. Todavía ponen por delante a Morena, pero el margen es muchísimo menor. Yo creo que mucho va a corresponder de que podamos conocer. Ahí les dejo. Ojalá que puedan darse a la tarea de investigar un poquito a la compañera Clara Brugada, que a mí me parece el mejor cuadro que tiene nuestro partido para la Ciudad de México. Es una mujer de lucha que se formó en las organizaciones populares, con el tema de los servicios públicos, el derecho a los mismos y la vivienda, obviamente, en Iztapalapa. Una mujer que llegó a dar clases invitada por pobladores de Topilejo, ahí en Iztapalapa, dar clases, ella siendo estudiante de la UAM. Cuando vio las condiciones de pobreza, de marginación y las necesidades que tenían todos sus pobladores, ya se tenía que ir, porque nada más había ido durante un tiempo para ayudar en este tema de la educación, y tomó la decisión, como así se daba el giro a la industria en los sectores obreros, pues no es lo mismo hablar de los trabajadores y los explotados desde la academia. Sí. Vete a conocer las condiciones reales de explotación, no es lo mismo hablar de los campesinos si nunca ni siquiera has visto cómo funcionan la siembra y la cosecha. Y así en cada uno de los sectores. En el sector popular ella tomó la decisión de irse a vivir allí. Es como su giro a la industria, ¿no? El nivel de compromiso social, y eso le permitió entender a profundidad las verdaderas necesidades, y además que nunca vino de cuna de oro, ella viene de cuna humilde, y se comprometió, se quedó a vivir allí, sigue viviendo allí, y eso que ha pasado por diversos cargos públicos en el legislativo, en el ejecutivo, pero sigue viviendo allí. Y eso habla de mucha calidad humana. Las utopías, échenle un ojo, por favor, compañeros. Yo creo que hacia allá tiene que ir un modelo de nuestra ciudad con espacios públicos, gratuitos, que preserven áreas verdes, que recuperen esos mismos espacios públicos que estaban olvidados porque estaban al lado de una cárcel. Y era la zona de exclusión, pues por si se intentaban escapar, se mejoran las medidas de seguridad en la cárcel y dicen, oigan, pues ese terreno está en desuso, nos van a tirar perros muertos, basura, etcétera, etcétera. Mejor vamos a hacer allí una utopía. Y pones albercas, pones canchas de fútbol, pero no todo es panball. Hay otros deportes que están normalmente para la oligarquía. El tenis, pues vamos a meter una cancha hasta de tenis, de voleibol, de básquetbol, planetarios, mariposarios, convivencia con animales. Ella tiene una visión social muy clara que va mucho en concordancia con el proyecto de Andrés Manuel. Ha bajado los índices de inseguridad en Iztapalapa como arriba entre el 57 y el 60%. Es mucho. Esa es una locura, es muchísimo. Algo maravilloso, y no fue solamente con policías y ladrones, que sí, invirtió muchísimo en patrullas, pero fue esencialmente en poner a los jóvenes a hacer actividades culturales, orquestas sinfónicas, ponerlos a nadar, ponerlos a jugar básquetbol, un conjunto de actividades que evitan que el joven esté haciendo tiempo muerto y que por lo mismo sea fácil presa de las organizaciones criminales. Y también un programa de iluminación pública en todo Iztapalapa, que vean, les voy a mandar los videos. Sí, por favor, que es una locura. Y en vez de grafitis sin mucho sentido,
a los propios jóvenes y artistas, los ha puesto a hacer murales en toda Iztapalapa, en las paredes, en los techos, para que cuando pasa el cablebús se vea en el recorrido, y son unas obras de arte maravilloso. Tú también interpretas tu realidad cuando todo lo ves gris, sin color, sin estética, te suprime, así es, al cerebro, de depresión, y al inconsciente y de tu vida. Entonces, ese tipo de cosas son intervenciones distintas a lo que se está acostumbrado en la ciudad y en el país entero. Senderos seguros para las mujeres, pavimentación, y dices, ¿y de dónde lo sacaste? Más allá de la política de austeridad republicana, ella tomó un paso que también tenemos que empezar a dar, y lo digo de manera respetuosa dentro de mi propio partido. Y tiene que ser una tónica en todo el país. Disminuyó drásticamente el otorgamiento de contratos. Porque normalmente cuando estás en la administración pública, pues licitas o adjudicas o haces una invitación restringida para verme a bachear, para verme a poner el alumbrado público y un conjunto de actividades adicionales. Lo que es el neoliberalismo, ¿no? Suplantar al Estado y que... Tú deja de asumir tu responsabilidad de Estado, licítalo, dame el dinero del pueblo y yo lo hago. No, pues ella dijo, voy a comprar mis propias patrullas, se hablaba del tema de seguridad, pero lo más importante, para pavimentación, compró material, equipo y herramienta. Y a los trabajadores a meter las manos, papacitos. Claro. Para la iluminación, para el alumbrado público, lo mismo. Compró grúas, compró camionetas. Y entonces está metiendo LED para la iluminación. Y es una maravilla. Primero inició en las avenidas principales, pero pues nada más era seguro caminar por las avenidas principales. Entonces dijo, no, pues ahora nos metemos a las vías secundarias, a las callecitas afuera de mi casa, para que haya iluminación de este tipo. Y lo mismo ocupa para la instalación que para el mantenimiento preventivo y correctivo. Es deja de dar contratos de cientos o miles de millones de pesos, mejor compra tú la herramienta, el material, el equipo, capacita a tu personal y que salgan ellos a hacer esas labores. Te vas a ahorrar mucho, y con lo que sobre, hacer utopías, hacer albercas, hacer espacios deportivos, a generar orquestas. Así bueno, hay sí, que caminar. Es muy la escuela. Es muy la escuela obraderista, ¿no? De la operatividad del dinero. Que, por ejemplo, yo que empecé mi negocio siendo igual un operador donde sea muy meticuloso en todas las áreas del negocio, es algo tremendamente desgastante ser un operador. Pero a final de cuentas, sí, claro, cuando eres un operador el dinero rinde mucho más, tiendes a maximizar, que fue algo que hizo mucho y dice mucho el presidente, pues, ¿no? Rinde el presupuesto cuando se ejerce bien, ¿no? Pues y cuando ya de por sí, si lo cuidas, va a rendir más, porque al pasar de manos se lo roban mucho. Entonces eso lo hizo muy bien López Obrador en el sentido de entregar los programas directos, sí, y estar muy al pendiente de los contratos. Y además él es operador, ¿no? Él de salirse. Qué pena que al final yo lo extrañé, se le extrañó mucho, yo creo que al presidente López Obrador en los 2 últimos años de su gestión, a raíz de los problemas que tuvo de salud, en donde, bueno, tuvo que delegar mucho más, por ejemplo, las obras públicas, donde, por ejemplo, el Tren Maya, que fue de las últimas que arrancó y donde él ya no ha estado tan cerca, sino más bien apoyándose del ejército y de precisamente dando contratos. Mano de obra. Dando contratos. Se nota claramente. Es decir, ha habido mucho más corrupción y mucho más problemas en el Tren Maya, que yo los he visto claramente, en donde seguramente el presidente ya no tiene control, ¿no? En segmentos donde hay, por ejemplo, en el ejido mío hay bancos de SASCAF para la obra, y la gente del ejército que le dio a privados para sacar las minas de SASCAF, bueno, querían hacer contratos hasta el 2028, por ejemplo. Si el tren acaba en el 2024. No, querían sacar la mina 5 años más, los hijos de puta. Es decir, ahí son cosas donde precisamente un político, yo creo que tiene que ser muy operador, estar muy cerca, muy al pendiente, contratos en territorio, sobre todo el territorio, porque el territorio, tú te paras en un ejido y la gente no es pendeja, la gente va a decir todo.
oiga, fíjese, ¿qué tal general? ¿Qué tal cabrón? ¿Qué el otro? Y a ver, tráeme toda la información. Entonces, por ejemplo, lo que dices de Clara Brugada, pues es un estilo efectivamente muy obradorista, ¿no? Sí. Sí, es una operadora de calle, de piso. Pero ¿qué suena que da resultados? Ahora... Tiene una aprobación, es la alcaldesa mejor evaluada de la Ciudad de México. Ahora, sería una pena que a la gente de la izquierda, teniendo un cuadro así, le ganara un policía, ¿no? Sí. Yo... pusieran a Harfush. Es un compañero, trae un alto nivel de aprobación entre la ciudadanía en general, pero me parece que el perfil que requiere la Ciudad de México es un perfil completo para el tema de seguridad en su origen y en sus efectos. Yo creo que bien se puede haber una coparticipación, pero se requiere un perfil así, con esa sensibilidad y con esa experiencia en la administración pública, en todos los sectores y no solamente en la materia de seguridad pública. Y eso pasa por un proceso de educación a la población en general, y yo creo que esa va a ser la tarea de esta precampaña para los que deseamos apoyar a la compañera Clara Brugada. Sí, claro. Sí. Además yo creo que sí un policía con una reputación cuestionable como lo es Omar, más allá del trabajo que también hizo eficiente como secretario de Seguridad Pública de la ciudad, bueno, sus vínculos con García Luna, los tentáculos que tuvo en el caso Ayotzinapa, no debería darle cartas para ser candidato de la izquierda, ¿no? Yo creo que hay... Pues sí la voy a checar porque yo la había oído nombrar, pero no la conozco. Pero sí suena bastante interesante, suena un proyecto bien interesante que, como dices, ha dado resultados bastante buenos. Entonces la voy a checar. Y creo que eso habla, a lo mejor ya para cerrar el episodio, creo que eso habla un poco de cómo si la transformación ha sido eficaz. Sí o sí, es innegable, ¿no? Hay hechos que lo demuestran, es muy factible. Sí, hay hechos que demuestran que hay progreso y que la transformación ha sido funcional y que han elevado varias situaciones de las que México carecía. Ahora está avanzando hacia un futuro más próspero y creo que este tipo de personajes, como lo comentas, como Clara Brugada, como la propia Claudia Sheinbaum, creo que tienen se les ve un compromiso con más allá con la política, con el movimiento y con el país. Entonces, para mí, como personaje, como dices, no practicante de la política electoral, para mí sí así terminé mi mensaje la vez pasada. También es refrescante ver que parece ser que puede haber un cambio, ¿no? Que sí puede haber, que hay más. También lo comentaba, te digo, yo siento que para mí en especial y creo que para la población en general del país, ha sido un arrastre de años y años de frustración política, ¿no? Entonces es muy refrescante y muy esperanzador ver que de alguna manera los panoramas están cambiando y que hay figuras políticas ahora que están apoyando un verdadero cambio hacia a la mejora del país, ¿no? Entonces a mí me parece que... Yo creo que la transformación en ese sentido sí tiene que profundizar. Tiene sus cuadros, tiene su proyecto, pero tiene unos cuadros infumables también. Es decir, hay una de alcaldes miserables. O sea, verdaderamente lamentables, indignos en todo el país también. O sea, muchos alcaldes muy corruptos, muchos alcaldes oportunistas, sobre todo los que llegaron con Andrés Manuel en 2018, que Andrés Manuel tuvo que hacer una gran coalición porque necesitaba ganar categóricamente y quién le cuidara las casillas. Uh-huh. Es decir, él necesitaba ganar de una forma que no le pudieran decir te vuelvo a robar, y se entiende, yo sí lo entiendo, pero sí hubo quien se coló en el proyecto. Claro, o sea, y ahí sí tiene la transformación que profundizarse. Espacio para profundizar y mejorar hay bastante, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, alcaldes morenistas aquí en el Estado de México lamentables. El que fue presidente municipal de Coacalco de 2018 a 2021, una pena. Es más, bueno, volvió a ganar el PRI en el 2021, no logró reelegirse. No pudo reelegirse porque, bueno, un hombre que entra precisamente a vender contratos a todo el espectro de estás alto. Entonces ahí yo creo que la transformación sí tiene que profundizarse porque
no es bueno para un proyecto nacional que se infiltre en pequeña territorialmente. Sí. Claro, te digo, o sea, tiene mucho espacio para mejorar también, ¿no? O sea, una parte tiene que ir a lo interno del partido en la selección de sus cuadros, en la definición de sus líneas políticas, sus plataformas electorales, que ahí pueden participar. Es un área de oportunidad para que entren la población, el pueblo en general, y la otra parte con modificación, y otra vez, del marco jurídico. Sí. Y aplica para ahorita con unas clases que estoy tomando. Tiene que ver también con los contratos, tanto de servicios, adquisiciones, obras públicas, etcétera, 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 que tiene un marco jurídico desde hace 20 años que no ha sufrido mayores cambios y que genera siempre espacios para las posibilidades de corrupción. Sí. Y unas pueden ser de manera inconsciente y otras plenamente conscientes. Entonces, esas partes también hay que venirlas modificando, pero también que no hayan formas en que te lo entorpezcan desde el Poder Judicial. Sí. Sí. Claro. Sí, yo creo que se espera justamente el revulsivo que puede significar Claudia Sheinbaum de mover mejor a la transformación, ahora que tiene ya el bastón de mando, pues de evitar, por ejemplo, nombramientos tan polémicos en candidaturas estatales como Félix Salgado Macedonio, por ejemplo, que cuando dices, bueno, que no tenemos cuadros, ¿no? o qué está pasando, ¿no? Pero bueno, finalmente nos despedimos. Pronósticos, ¿cómo ven? Sí. Yo ya di el mío como 3 veces. Pues sí, va a aplastar Claudia Sheinbaum. Creo que no va a ser impactante para nadie el pronóstico que nos vamos a aventar los 3 ahorita, ¿no? Creo que Claudia Sheinbaum, obviamente. Va a aplastar. Sí. Xóchitl se desfonda y Verástegui sí va a dar la sorpresa. Él debe de llegar como al 15%, Verástegui. ¿Al 15%? Sí. Está. Yo sigo mucho a la base panista en Twitter. Uh-huh. Todos están en desbandada total. Yo creo que el PAN va a acabar como el PRD. En unos 6 años. Puede ser, el tema tiene que ver con... Va a ser el peor fiasco de Claudia X González. No, yo le digo Twister, porque lo vi de un personaje de redes sociales que le llama así, pero no creo que sea la mejor ventana de interpretación de la realidad lo que ahí se observa. Si no, no hubiéramos ganado en el 18 y no ganaríamos. Sí, claro, sí. Si Twitter definiera eso, no ganaríamos tampoco en el 24, pero... creo que ahí se va a refugiar. Yo creo que va a quedar como en el 4º lugar. Esa es mi apuesta. Sobre todo si sale Ebrard. Pero lo que me preocupa es de que históricamente lo que hemos visto, bueno, no históricamente, recientemente lo que hemos visto es que ese tipo de posiciones político-ideológicas, esas sí tienden a polarizar muy fuerte, a ser sumamente violentas, sí. Con las formas democráticas, curiosamente. Y por lo mismo, en algunas circunstancias, bajo determinados contextos históricos, ahí anda Argentina, ahí está lo que sucede en Europa, Estados Unidos, Grecia, Estados Unidos, sí llegan a dar sorpresas. Sin embargo, me parece que en el caso mexicano no les va a dar porque estamos viviendo un proceso muy particular. Uh-huh. Y no es comercial o simplemente discurso político. Sí. Creo que va más profundamente y que tiene una defensa más de derechos que ha adquirido la población. Sí. Yo a lo que me refiero es a que son varios elementos. No estoy lanzando a tomo al vapor. En primera, yo creo que a final de cuentas Verástegui va a terminar fundando un movimiento que va a suplantar al PAN. O sea, yo sí veo el fin del PAN. Esta es la elección. O sea, poner a Xóchitl Gálvez fue una catástrofe para el PAN porque va a terminar enterrada. O sea, te digo que yo incluso los veo que para el 27 por ahí van a andar como el PRD. Ahí con unos cuantos diputados luchando ahí por... ¿Por qué? Porque la base del PAN se va a ir con Verástegui. Toda, completa. No es que
Hay unos cuantos panistas medio progres, como decías, Lía Limón, y gente que está muy cercana. Progres en el discurso de acompañamiento a derechos. De derechos. De cuarta generación. Pero súper ultraderechistas, neoliberales. Sí, porfiristas. En materia económica. Porfiristas. De terror y de la mayor corrupción. Exacto. Entonces, ese es un sector muy pequeño del PAN, porque la base del PAN es, por supuesto, sí, claro, el conservadurismo católico y todo el voto duro, pero además Verástegui tiene buenos elementos mediáticos. Es decir, tiene el punto de que Milei está jalando, lo trae Trump. Bueno, yo creo que lo puede. El panorama mundial también sí, está. Lo que le ayuda el panorama, el populismo de derecha que está repuntando. Sí, pero bueno, no sé si México está en esa situación tan. No, es que yo no estoy diciendo que va a ganar. Yo estoy diciendo que va a ganar el 10, que va a hacer lo suficiente para ganar todo el voto base del PAN y eliminar al PAN Verástegui. Órale, súper interesante. Sí, ¿no? Sí. No, pero yo sigo un poquito más a la derecha. Sí. Y pues bueno, creo que ya para cerrar, amén de decir que creo que el pronóstico general de esta mesa es que Claudia va a arrasar. Sí. Pues creo que ya no queda nada más que decir. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Una plática muy amena, muy interesante. Definitivamente voy a checar a Clara Brugada porque suena muy interesante y a lo mejor la próxima vez que tengamos oportunidad de estar en una mesa podemos platicar acerca de ella. Muchísimas gracias, te cedo los micrófonos si tienes algo más que decir, alguna otra cosa que quieras agregar. Pues no sé, ahí está el público, si quieres dar tus redes sociales, que ahí las van a aparecer en pantalla. Y adelante, si quieres decir algo más. Pues informarles, nuestro partido es un movimiento amplio, es plural. Lo que se está buscando es la transformación de la vida pública, marcar una sana distancia del neoliberalismo, cuando menos, profundizar en eso. Eso no quiere decir que vayas a perder ni tu casa, ni si tienes avión o alguna de tus mascotas, no vas a perder nada de eso porque no está ni siquiera en nuestro programa ni en nuestra acción. Ya llevamos 5 años de gobierno, todo lo contrario, se han preservado ese conjunto de derechos de las sociedades actuales con sus propias contradicciones y lo que sigue es avanzar en un conjunto de agenda para acabar, sí, totalmente con la pobreza. Había una participación muy importante que dio en el Consejo Nacional Fernández Noroña. Aún con los grandes avances que se han tenido, no es suficiente. La gente debe tener dinero suficiente para vestir, calzar, alimentarse y un cuarto para el esparcimiento. Porque eso antes figuraba en la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué debería de ser suficiente el salario de un trabajador? Y lo eliminaron de la Ley Federal del Trabajo. No, una persona, un padre de familia, una madre de familia, jefa de familia, debe de tener la posibilidad de entretener y esparcir, recibir cultura, deporte de manera gratuita, proporcionada por el Estado. No podemos renunciar a las responsabilidades del Estado. No todo lo puede solucionar el libre mercado y lo más importante, con la doctora vamos a tener esa posibilidad de avanzar en la materia ambiental. Es un compromiso histórico de ella. Por eso estudió lo que estudió y estará profundamente en su agenda y es algo en lo que se nos va la vida. Yo simpatizo con las tesis marxistas respecto a la necesidad de cambiar el modo de producción, pero creo, curiosamente, y me van a criticar seguramente algunos de los compañeros que lleguen a ver esto y que simpaticen con la visión marxista, creo que en esta ocasión el verdadero cambio va a llegar no tanto por la toma del poder de los obreros, sino por una crisis del medio ambiente. Sí, es el mayor riesgo mundial. Ese global tema se nos va a venir abajo el planeta y vamos a empezar a caer como moscas. No, y eso, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin los alimentos suficientes, se van a incrementar las enfermedades entre la población y esa debe ser la agenda, sí, de Morena. Estoy convencido de que Claudia va a avanzar muchísimo en ese sentido, pero también es una responsabilidad de nosotros como pueblo empezar a hacer participación en este conjunto de temas. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que te lo hayas pasado bien. Muchas gracias. Espero que nos vuelvas a visitar pronto y pues muchas gracias.
Mi hermano, te cedo los micrófonos a ti, como cada semana, mi buen chulo. Mi mensaje final. Da tu sermón, por favor. Mi sermón final. Chicos, ha gustado mucho mi sermón. Hace poco una fiesta que estaban hasta unos chicos gritando arriba el patriarcado. Entonces, bueno, mi sermón final en esta ocasión. La democracia es un privilegio, chicos. La verdad es que debemos pensar que en el mundo, por lo menos la mitad del mundo aún hoy día no vota, no tiene la capacidad de elegir a sus gobernantes. El mundo islámico, por ejemplo, de sultanes, de reyes, tiranías comunistas, Cuba, China. A final de cuentas, creo que la democracia sigue siendo, con todas sus imperfecciones, lo mejor que tenemos, lo más civilizado, y es el garante de nuestras libertades de expresión, de asociación, de participación. La democracia sigue siendo el mejor invento político que aún tenemos y la defendemos siempre con lo que tenemos, que es el voto. Así que, chicos, voten en 2024. Muchísimas gracias, carnal. Muchas gracias por tus últimos pensamientos. Y sí, yo también les recomiendo que voten. Y pues bueno, a mí no me queda nada más que agradecerles a todo nuestro público inteligente y conocedor. Muchas gracias todos, todas y todes por acompañarnos en un episodio más de su nuevo podcast favorito, Punto Medio. Y pues pásensela bonito, cuídense y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bravo. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, viejo. Muchas gracias, mano. No, gracias Muy a ti, bien. carnal. Padre. Muchas gracias por acompañarnos. La mujer como un todo, su pasión, su inteligencia, su capacidad de amar, mucho más, así lo creo, que nosotros los hombres, su capacidad de sacrificio.